Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas. Es un libro de Fernando Blasco. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 5, que se llama Matemáticas, Magia y Artes Afines. Apuestas de salón. En la comunidad mágica hay muchos aficionados a los puzzles. En cierto modo, al mago le viene bien disponer de un muestrario de curiosidades. Y si pensamos en los orígenes del ilusionismo, ahí aparece la magia como física recreativa, representada en los salones de la burguesía, sin ser este el fin último de la magia actual. Sí que permanece entre los magos un cierto interés por los rompecabezas y los hechos curiosos y sorprendentes. No en vano hemos hablado de los encuentros Gathering for Garner, donde nos reunimos principalmente matemáticos, magos y aficionados a los puzzles. Los juegos de magia necesitan de mucho ingenio, lo mismo que algunos rompecabezas o problemas matemáticos de los considerados de idea feliz. En Magics and Showmanship, publicado en castellano como Magia y Presentación, un libro sobre teoría de ilusionismo, Henning Nelms se refiere a las ilusiones como puzzles. Una ilustración crea interés porque el mago le da significado proponiéndose demostrar un poder extraordinario. Un truco no tiene otro significado que el de presentar un rompecabezas y el de retar al público a que lo resuelva. En realidad, es eso lo que ocurre en un espectáculo de magia, aunque no suele ser tan sencillo resolver el puzzle. Quizá lo más sorprendente y atractivo del mundo de la magia, visto desde dentro, es el ingenio inherente a muchos juegos. Primer reto: separa los tapones. Hay un juego de magia que requiere una gran destreza, pero otros son simples y lo que hace que funcionen es precisamente eso, su simplicidad. Otras veces los puzzles se plantean como un modo de crear complicidad con el espectador. Por ejemplo, en una sesión de magia para muy poco público, Juan Tamariz recibía a los asistentes en una salita, los saludaba y les planteaba un puzzle muy sencillo para el que se necesitan 2 tapones de corcho de sendas botellas de vino. La situación inicial consiste en poner uno de los tapones en la horca del pulgar de la mano derecha, el otro corcho en la horca del pulgar de la mano izquierda, y coger el corcho de la mano derecha con el pulgar y el índice de la izquierda, al tiempo que se coge el corcho de la mano izquierda con el pulgar y el índice de la mano derecha. Véase figura 16. En la figura se ve que están entrelazados. El puzzle consiste en sacar los corchos mágicos y limpiamente, solo con un giro de muñeca. Volveremos sobre esta cuestión más adelante, por si quieres pensar cómo lo harías. Las soluciones a este y a los siguientes retos están en la página 119 y 120. Ahora, me veo en la obligación de indicarte, querido lector, que leas atentamente las condiciones en las que se plantea el problema y de confesar que he hecho algo de trampa.
Lo representado en la figura tiende a que se actúe de una determinada manera. Segundo reto, construir la hipercarta. Otros puzzles que asombran a magos y profanos y que los primeros también los utilizan como preámbulo, complemento en sus espectáculos, tiene que ver con la geometría de los objetos cotidianos. Uno de estos retos pasa por construir una hipercarta. La hipercarta es una figura imposible. Véase la figura 17. Como vemos, todos estos juegos se realizan con objetos cotidianos. Se ve que no son materiales trucados, lo que añade un punto de dificultad al problema. El espectador piensa que conoce profundamente estos objetos y que no le van a sorprender sus propiedades, pero a pesar de ello no siempre será capaz de resolverlo. Otro de los elementos favoritos de los magos son las monedas. Hay muchísima magia que se realiza con monedas y requiere destreza e ingenio por igual. Y a pesar de que llevamos casi siempre calderilla en los bolsillos, no conocemos las monedas demasiado a fondo. Tercer reto, cara o cruz. Otra apuesta, toma dos monedas iguales. Apuesta que harás rodar una alrededor de la otra, de modo que siempre estén en contacto con ella y vaya rotando sin deslizarse por el borde. ¿Cuál es la posición final de la moneda? Terminará invertida con el retrato de Mozart boca abajo o bien en la posición inicial. Cae seguro que la otra persona acepta la apuesta y el resultado sin duda será sorprendente. En ocasiones podemos plantear otros problemas de ingenio utilizando monedas. Sirva como ejemplo el siguiente. Para llevarlo a cabo necesitamos 10 monedas y consiste en mover 3 de ellas para que cambie la orientación del triángulo. Un último ejemplo en monedas. En este truco son necesarios 2 jugadores y 20 monedas. Si el mago juega en segundo lugar, tiene la victoria asegurada, ya que suponemos que conoce la estrategia ganadora. Por turnos, cada uno de los jugadores puede tomar 1, 2 o 3 monedas. Gana el juego quien se lleva la última moneda. Practíquelo y piense en cuál debería ser tu estrategia. Después volveremos sobre ello. Las soluciones. Y ahora comencemos con las respuestas por orden. Solución al primer reto. Primero nos toca resolver el juego de los corchos. Coge los corchos con las horcas de los pulgares como habíamos descrito, pero los dedos los vas a colocar de otra manera. Pon tu pulgar derecho en la base del corcho que tienes en la mano izquierda y tu pulgar izquierdo en la base del que tienes en la mano derecha. Ahora gira la mano de modo que los dos índices lleguen a la pared superior de los corchos. Los sitúas sobre ellos y simplemente tienes que apartar las manos. Así de sencillo. Lo importante es que previamente hayas creado las condiciones necesarias para que se aprecie la magia. Por ejemplo, sujeta los corchos del modo incorrecto varias veces para que el resto de las personas imiten tu gesto y así anular otras posibilidades. Después, cuando hayas liberado los corchos, te pedirán que lo repitas. Queda tu elección mostrar la solución o no hacerlo, pero recuerda que es mucho más mágico que se queden con la duda. Solución al segundo reto. La hipercarta es una ilusión bastante sorprendente. Hay muchas ilusiones hechas completamente con papel y algunas de ellas permanecen como secreto mágico.
como tantas otras cosas a caballo entre las matemáticas y la magia, esa también la escribió Martin Gardner. La idea consiste en coger un trozo rectangular de cartulina y hacer 3 cortes en ella, tal como muestra la figura. Después se tiene que doblar la pestaña X de modo que quede perpendicular al resto de la cartulina y girar la parte y 180 grados tomando BC como eje. El resultado será la figura que proponíamos construir. Solución al tercer reto. Prosigamos con los juegos de las monedas. El primer pasatiempo es sorprendente, pero no tiene ningún truco. Puede parecer un poco contrario a la intuición que la moneda quede en la misma posición cuando parece que debería quedar invertida. La moneda en realidad está haciendo 2 movimientos, uno con respecto a su centro de rotación y otro en torno al centro de la otra moneda. Otro elemento que puede ayudarnos a ver por qué ocurre en el estudio de la curva que describe un punto de la moneda, se sabe que se trata de una epicicloide. Solución al cuarto reto. Para invertir el triángulo cambiando de posición únicamente 3 monedas, debemos mover los vértices a donde indica la figura. El reto final. Finalmente vamos a enfrentarnos al juego de las 20 monedas. Este juego es similar a un juego de NIM. En este caso, nuestra estrategia implica que dejemos siempre múltiplos de 4 encima de la mesa. Como nuestro contrincante puede retirar 1, 2 o 3 monedas, nosotros siempre tiraremos el complemento a 4 respecto a las que haya retirado él. Si retira 1, nosotros quitaremos 3. Si retira 2, nosotros quitaremos otras 2. Y si quita 3, nosotros seremos los que quitemos 1. Como cada jugador puede quitar en cada turno un máximo de 3 monedas, al quedar siempre múltiplos de 4 sobre la mesa, la victoria del segundo jugador está asegurada. Perfecto. Pasatiempos físicos y químicos. Ya hemos comentado que la magia siempre se ha aprovechado del desarrollo de la ciencia, sobre todo porque muchas cuestiones científicas son desconocidas por la mayoría de la población, con lo cual parece realmente un efecto mágico. Este es el motivo por el que muchos nos servimos de la magia para explicar ciencia. Lo que presentamos es una colección simple de ideas que pueden ayudar en algún momento a realizar los efectos mágicos. Incluso Joseph Pinetti, reconocido como el mago más famoso de su época, publicó un libro de magia titulado Amus Amens Psiques. La tradición se ha mantenido y muchas veces los libros de magia contienen cuestiones científicas curiosas. Para el primero de los experimentos mágicos necesitarás unas cuantas patatas grandes y también pajitas de refresco, de las normales. El reto consiste en agujerear la patata con la pajita. Muy probablemente, si lo intentas sin pensar y sin conocer el secreto, acabarás doblando la pajita sin conseguir taladrar la patata. El método consiste en sujetar la patata con los 4 dedos por delante y el pulgar por detrás. La pajita hay que cogerla pero taponeando el extremo superior con el pulgar. A continuación, te preparas sujetando firmemente la patata
al mismo tiempo que le das un golpe seco vertical con la pajita. Si golpeas en una zona cercana a los límites de la patata, será más fácil que la atravieses que si golpeas en la parte central. Así el efecto resultante aún es más sorprendente. La razón de que funcione este efecto es por el aire que contiene la pajita. Como has tapado el extremo superior con el pulgar, el aire se comprime y da consistencia a la pajita, lo cual impide que se doble cuando intentas atravesar la patata con ella. Si no tapas el extremo, el aire saldrá de la pajita y al golpear contra la patata se doblará. Este es un pasatiempo entretenido que puedes intentar. Como siempre, no reveles cuál es el truco y por lo menos no al principio. Haz que los espectadores disfruten el efecto. Un segundo ejemplo interesante: llena una botella de plástico con arroz. Luego introduce un lápiz por el cuello de la botella y verás cómo se queda enganchado al arroz, de modo que, sujetando el lápiz y subiendo la mano, podrás levantar todo el conjunto, la botella y su contenido. Véase la figura 18. Y a pesar de esto, resulta también muy sencillo liberar el lápiz del arroz. Solo tienes que girarlo un poco y se soltará. Los granos de arroz son duros, pero resbalan. Quizás no ocurra al primer intento, pero después de introducir el lápiz unas cuantas veces, los granos tenderán a empaquetarse, dejando pocos huecos. La fuerza que se produce al introducir el lápiz se repetirá de manera uniforme entre todos los granos y seguirá ejerciendo presión contra el lápiz y también contra las paredes de la botella. Al girar el lápiz, lo que conseguimos es eliminar esa presión, con lo que se puede quitar fácilmente. Muchos magos realizan este juego con la presentación tradicional de los faquires indios. Utilizan un bol y un cuchillo en lugar de una botella y un lápiz, pues en escena resulta mucho más impresionante. Otro rollo interesante consiste en hacer que 7 corchos floten de pie en un plato hondo, o mejor, un barreño lleno de agua. Mejor pruébalo antes de leer el método. La idea en este caso también es muy sencilla. Lo que hay que hacer es mojar los corchos antes y disponerlos todos juntos. Permanecerán unidos debido a la tensión superficial del agua, lo suficiente para que puedan aguantar y flotar verticalmente. La tensión superficial del agua nos proporciona bastantes ejemplos conocidos de demostraciones científicas que pueden presentarse como apuestas físicas de salón. Por ejemplo, apostar cuántas monedas caben en un vaso de agua. Primero llena el vaso de agua hasta el borde. Bueno, también funciona con un poco menos, pero es preciso que esté bastante lleno. Y luego apuesta a que puedes introducir un montón de monedas sin que rebase el agua. Es realmente sorprendente la cantidad de monedas que entrarán. No me atrevo ni a decir una cantidad aproximada, pero en mi caso he conseguido meter un montón de monedas y 2 cajas de clips sin ningún problema. Lo que sí se observa es que el agua empieza a rebosar por encima del borde del recipiente formando un menisco, pero no llega a desbordarse por fuera. Si quieres comprobarlo, es muy sencillo. Eso sí, debes introducir las monedas de una en una. Es muy importante. Otro de los juegos de magia física que he puesto en práctica
y que algunos magos hacen como parte de su repertorio es el que se conoce como antigrávido, un experimento en el que encontramos de nuevo la tensión superficial. El efecto que ve el espectador es cómo mantenemos boca abajo una botella llena de agua sin que se derrame, pero al mismo tiempo somos capaces de meter palillos en la botella y ver cómo ascienden todo el recorrido. Claro, si no se sale el agua, la botella tiene que estar tapada, pero si está tapada, entonces no podemos meter los palillos, ¿verdad? La solución se encuentra en el término medio. La botella sí que está tapada, pero no con un tapón que tiene un agujero en el centro, pero con un tapón que tiene un agujero en el centro. Este agujero puede ser un círculo de medio centímetro de diámetro y no presentará problemas. Comprueba tú mismo que es así. Yo fabrico ese tapón con el plástico que se usaba para hacer transparencias en el colegio antes de que ordenadores y cañones de proyección entraran en las aulas. Corto un disco del tamaño del cuello de la botella y a ese disco le quito el agujero por el que meteré los palillos. Con un poco de práctica conseguirás que también se quede adherido a la botella. Otra solución sencilla es utilizar plástico del que se usa para conservar los alimentos, pero me gusta menos que la del plástico para transparencias, que siempre añade la emoción de saber si se va a caer o no. ¿Por qué se pueden meter los palillos y el agua no se sale? Pues precisamente por la tensión superficial. Podemos imaginar que lo que ocurre es que una gota de agua, la gota se forma precisamente gracias a la tensión superficial, está taponando el agujero y no deja que pasen gotas más pequeñas. Dejemos a un lado la tensión superficial y pensemos en otra apuesta interesante. Repartamos entre el público agujas de coser y pidamos a las personas que las claven en una diana de corcho, lanzándolas desde una distancia de, por ejemplo, 2 metros. La distancia no es siempre la misma y dependerá de las agujas que tengas. ¿Sabes cómo lograrlo? Si intentas lanzar las agujas directamente, lo vas a tener complicado, pero hay un pequeño truco que te permitirá conseguirlo. Enhebra las agujas con un hilo de aproximadamente 4 centímetros y pásalo por el agujero de forma que queden unos 2 centímetros de hilo por lado. Este hilo establecerá la aguja cuando la lances y permitirá que puedas clavarlas en la diana de corcho. Papiroflexia matemática. Cuando se aprende magia, muchas veces se estudian también las artes afines, que no son exactamente magia, pero tampoco entran en otro campo del espectáculo. Recordemos las ilusiones ópticas y las sombras chinescas del segundo capítulo. Un arte que suele gustar mucho a los magos es el de la papiroflexia. Curiosamente, también hay numerosos matemáticos aficionados a este arte que tienen mucho de ciencia, pues los pliegues permiten aprender conceptos de simetría y al revés. Muchas de las figuras de papiroflexia que hoy se diseñan se hacen mediante ordenadores que calculan cómo debe plegarse el papel para conseguir verdaderas obras de arte. Luego, el artista debe contar con la destreza necesaria para doblar con precisión y armar la figura del modo más conveniente. Aquí vamos a ver a von Hummer. Dice Roberto von Hummer, 1906-1981, fue un mago que inventó estupendos juegos basados en las matemáticas. Aunque no solo era capaz de hacer estos juegos,
sino que también manipulaba cartas. Su forma de hacer magia era muy curiosa. No se dedicaba profesionalmente a ello, pero le permitía vivir trabajando cuando necesitaba dinero. Homer vivía cerca de Chicago y ahí era donde mostraba sus juegos. Probablemente fuera uno de los magos que influyeron en Martin Gardner en su etapa en Chicago, porque las referencias a los espectáculos de Homer nos llegan principalmente a través de Gardner. Sus juegos no son habituales y a veces se les conoce como el juego de las 3 cartas, el juego de las 4 cartas o el juego de las 10 cartas. El juego de las 3 cartas es un tipo de trile matemático que cuenta con la ventaja de que, a diferencia de la mayoría de los juegos, se puede repetir varias veces con el mismo público, y el efecto es aún mayor cuanto más se repite. Su juego de las 4 cartas, Baby Homer, puede presentarse en un gran auditorio, repartiendo cartas entre los asistentes, de modo que todos los participantes puedan sentir la magia en sus propias manos. Es un juego basado en las matemáticas y por eso mismo cualquier persona puede hacerlo. La idea es muy buena y el secreto matemático está hábilmente escondido. Un personaje especial que nos ha dejado una magia especial. Bob Homer. Abundan los libros dedicados a papiroflexia. Los hay que proponen construcciones sencillas y otros muchos dedicados exclusivamente a la papiroflexia matemática. Podemos dar una idea de la prueba de que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. O también podemos construir polígonos o poliedros doblando papel. Incluso ilustrar algunos teoremas importantes como el teorema de Pitágoras. En magia, el origami aparece en juegos en los que una flor plegada a partir de una hoja de papel acaba convirtiéndose en una verdadera rosa, o lo que es aún más sorprendente, que una pajarita de papel se transforme en una paloma real y vuele. También la papiroflexia tiene que ver con las cartas de la baraja. A este respecto, la diseñadora de figuras de origami, Menkasi Mukherjee, ha creado los símbolos de los 4 palos de la baraja de póker a partir de una única hoja de papel. Para las picas y los tréboles usa una hoja blanca por una cara y negra por la otra. Y para los corazones y los diamantes utiliza una hoja que es roja por una de sus caras. No son diseños demasiado fáciles de hacer para un principiante, pero con un poco de paciencia puede lograrse. En papiroflexia se puede trabajar con dobleces en una hoja de papel única o hacer papiroflexia modular. En este tipo de construcciones lo que se hace es crear unas unidades básicas, los módulos que se irán ensamblando entre sí para montar la figura que queramos. Desde el punto de vista matemático, la papiroflexia modular nos permite hablar de caras, aristas y vértices, así como dar instrucciones acerca del ensamblaje utilizando todo ese vocabulario. Si sea un experto en papiroflexia, sí que he sacado bastante partido a un juego que se hace a partir de una figura geométrica. Un cubo caedro. Un cubo C-taedro. Esta figura es la que se obtiene a partir de un cubo cuando truncamos
este por los vértices. La figura tiene 14 caras, de las cuales 8 son triángulos equiláteros, uno por cada vértice, y las otras 6 son cuadrados, lo que ha permitido al truncar. Como final del espectáculo, nuestro mago anuncia que va a convertir la bola que ha llevado a la escena en mariposa. El público no lo cree, pero este lanza la bola hacia arriba y cuando cae le da un manotazo y se destruye, convirtiéndose en mariposa de papel. En efecto, tal como lo acabamos de describir, es como hemos terminado en muchas ocasiones, incluso de una manera todavía más espectacular, puesto que el cubo C-taedro puede llenarse con confeti. Las mariposas no son mariposas reales, sino los módulos de papiroflexia, que unidos dan lugar al cubo C-taedro. La idea de la construcción de esta figura es de Kenneth Kawamura. Necesita 12 módulos iguales que en realidad parecen mariposas. Una posibilidad que además ayuda en el montaje es coger papel de 4 colores distintos y hacer 3 módulos por cada uno de los colores. El módulo de mariposa se pliega de la siguiente manera. Después de plegarlo, lo abrimos un poco, pues no nos interesa que quede totalmente plano. Para armar el cubo pondremos uno de los módulos con la base triangular apoyada encima de la mesa. Ahora cogeremos uno de otro color y lo pondremos solapando a este módulo. Tomaremos un tercer módulo de un color distinto a los anteriores y lo pondremos solapando al anterior. El último módulo lo pondremos del color que todavía no ha aparecido. Lo situaremos solapando al anterior y por debajo del primero, parecido a cuanto cerramos una caja con solapas. De esta forma se habrá formado un cuadrado en el que se distinguen 4 triángulos rectangulares isósceles de colores diferentes. El siguiente paso es añadir confeti, que nos servirá para 2 cosas: para lograr el efecto final y no menos importante, para proporcionar peso sobre el papel y que la estructura que estamos creando nos aguante mejor. Vamos a por el segundo piso. Elegimos un vértice y ponemos uno de los módulos de un color distinto al del vértice sobre él, siempre alternando dentro y fuera. Hacemos lo mismo con los otros 3 vértices, recordando siempre la alternancia dentro, fuera y también el orden de colores que hemos elegido en la primera fase. Finalmente, vamos por el tercer piso. Nos fijamos en una de las caras y en qué colores se ve en ella. Pondremos un módulo del color que falta. En este punto, en cada cara debería verse 3 colores distintos. En la siguiente cara nos fijamos que el color que falta y también lo colocamos con alteración de colores. Seguimos de esta manera con mucho cuidado para que no se nos desarme la figura, hasta que hayamos colocado el último módulo. Este es el que da consistencia al poliedro. Una vez completado, hay que tocarlo, girarlo y rodarlo para que cada módulo vaya de manera natural al lugar que le corresponde. Por eso al principio hemos dicho que había que abrir un poco los módulos, así cuesta mucho menos que se acoplen. Ya está todo preparado para hacer el truco. Sorprende la consistencia que tiene el cubo Z-edro cuando todas las piezas han encajado, y por el contrario, lo endeble que es para poder romperlo de un simple manotazo. Además, como la forma de los módulos recuerda la de una mariposa,
es un bello final para terminar la sesión de magia. Ahora vamos a ver los flexágonos y caleidociclos. Otro de los elementos comunes a medio camino entre la magia y las matemáticas son los flexágonos. Como otras tantas cosas en este mundo compuesto de matemáticas y magia, fue Martin Gardner quien los popularizó a través de la columna de juegos matemáticos de Scientific American. Además, gracias a su columna sobre flexágonos, consiguió que la revista le encargara escribir de forma continuada la sección sobre juegos matemáticos que tanto hemos seguido. Gardner conoció esas estructuras geométricas gracias a otro aficionado a la magia matemática, Royal Valley Heads. Este entusiasta de los puzzles mostró a Gardner un papel que al plegarlo o flexionarlo iba mostrando caras que en principio estaban ocultas. Gardner se interesó por la figura y le contestaron que lo habían desarrollado unos estudiantes de Princeton. Parece que el principal impulsor de la creación de estas figuras fue Arthur Stone, que había llegado a Estados Unidos desde Inglaterra para cursar sus estudios, y el formato de los cuadernos que utilizaba no era el mismo, por lo que le sobraban unas tiras. Se puso a plegar y consiguió realizar unas estructuras sorprendentes. El grupo de estudiantes de Princeton que comenzaron a estudiar los flexágonos y sus propiedades, estaba también un curioso individuo que después sería galardonado con el Nobel de Física, Richard Feynman. Estamos hablando de 1956, pero en el 2014, Bee Hartz tuvo un asombroso éxito con unos videos que pronto se convirtieron en virales, en los que describía cómo hacer flexágonos, que manejaba con mucha destreza. También se han utilizado los flexágonos para realizar estructuras numéricas como cuadros mágicos. Al introducir flexágonos aumenta la complejidad, pero también la diversión. Otros magos han hecho entretenidas rutinas con ellos. Uno de los flexágonos más simples es el trihexaflexágono. Esta nomenclatura dice que aparentemente es un hexágono, pero muestra tres caras diferentes. De ahí el hexa y el tri. Comenzaremos construyendo una tira de 10 triángulos equiláteros, tal como se muestra en la figura. Representaremos por diferentes tonos el anverso y el reverso del papel para así distinguir cómo hay que doblarlo. El primer doblez que haremos será para separar los 3 triángulos de la izquierda. Queda marcado en la figura 19, y los otros 7 quedarán debajo de estos. Nos tiene que quedar una forma similar a la figura 19, el primer doblez. Ahora doblaremos por segunda vez, llevando hacia la parte de atrás de la figura los 6 triángulos que ahora están en la parte superior y superponiendo esta parte que doblamos sobre el triángulo que teníamos inicialmente más a la derecha. Por último, pondremos algo de pegamento por la parte de atrás del último triángulo y lo pegaremos por la parte de abajo del primer triángulo. En cuanto lo dejemos secar, ya habremos completado nuestro flexágono. Los flexágonos se pueden utilizar en magia para hacer una predicción.
Revelar una carta en sus caras ocultas es un recurso que resulta sorprendente y ya parece mágico en sí mismo. Los flexágonos son figuras planas, pero tienen unos hermanos mayores, los caleidociclos, que son unas figuras tridimensionales que pueden girarse. Su nombre proviene de tres vocablos griegos: kalí, que significa belleza; eidos, que es forma; y kilos, que implica volver al punto de partida. Se han utilizado mucho en publicidad. Un caleidociclo es un anillo que contiene un número par de tetraedros conectados por los aristas. El caleidociclo más simple es el que consta de 8 tetraedros. Puedes girarlo continuamente hacia adentro o hacia afuera para que muestre diferentes caras del tetraedro. Tiene varios usos en magia. Con él puedes contar una historia curiosa o también usarlo para hacer una revelación. Es un elemento complementario idóneo para una sesión de magia matemática. Para montarlo conviene reproducir la figura 20 en cartulina, doblar bien por las líneas en ambos sentidos para que sean muy flexibles y seguir las instrucciones de pegado y ensamblaje. Conviene marcar todas las líneas con un bolígrafo y una regla apretando fuerte para que después permita que se doble bien en todas las direcciones. Pon pegamento en los triángulos A y B y después sitúa el vértice A debajo del triángulo que está en la cara opuesta de la cadena. Coloca el vértice B debajo de su opuesto, de modo que se formen tetraedros con un lado común. Ten en cuenta además que cuando más preciso sea el colocar un triángulo sobre el otro, mejor resultado obtendrás. Continúa haciendo lo mismo. Situar el vértice bajo el triángulo correspondiente del lado opuesto para formar 6 tetraedros más utilizados, los triángulos C y D, y después los triángulos E y F. Pon pegamento en G y H y recúbrelos con los restantes triángulos. Así habrás completado el caleidociclo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la globoflexia. La globoflexia. Dice, la globoflexia también se considera un arte afín a la magia. Muchas veces habrás visto a magos hacer figuras con globos para complementar su espectáculo, quizá para dar un obsequio a un voluntario de entre el público, pero en ocasiones los globos forman parte también de la rutina mágica. Quien ha popularizado internacionalmente la globoflexia matemática ha sido B. Hartz. No es la primera persona que hace poliedros utilizando globos. El también mago y matemático profesor en Castellón, Francisco González, tiene un taller de globometría, que viene a ser un taller de geometría, pero hecho con globos. Belén Garrido, una verdadera experta en papiroflexia matemática, ha representado macromoléculas y poliedros por medio de globos. Y Caroline Einslein, que en el 2015 consiguió un récord Guinness por organizar la clase de matemáticas y ciencia más grande del mundo, disfruta haciendo tetraedros gigantes a partir de globos. Con la globoflexia se pueden plantear problemas de teoría de grafos, profundizar en caminos hamiltonianos y generar un montón de puzzles y rompecabezas de ingenio. Un modelo sencillo de hacer cualquier poliedro con globos consiste en utilizar globos para hacer las aristas.
El problema de este sistema es que se consiguen poliedros poco consistentes, pues las aristas se acaban curvando y los poliedros no parecen tales. La idea genial de Beeharts y Eric de Mainz fue plegar los globos, como hacen los artistas de la globoflexia, no necesariamente matemática, pero para que así aumente la presión en su interior y de esta manera no se curven. Por ejemplo, para poder tener las 12 aristas de un cubo, podemos doblar 4 globos en 3 partes cada uno y después ensamblarlos. Véase la figura 21. Esta misma idea se puede aplicar a otros poliedros. No hay muchas referencias a este respecto, puesto que es algo relativamente novedoso. El artículo de Beeharts, Matemáticas Balloon Twisting for Educación, describe unas cuantas figuras que se pueden construir empleando esta técnica. Hacer poliedros con globos será un aliciente y nos ayudará también a decorar la puesta en escena de nuestro espectáculo de magia matemática. Y ahora que disponemos de todos los elementos necesarios, que empiece la fusión, la función. Bueno, vamos aquí, ya más para terminar nuestro libro, vamos a ver quién es Beeharts. Beeharts es Victoria Harts. Nació en 1988. Tiene una educación formal en música, pero vive las matemáticas desde muy pequeña. En el mundo de las matemáticas recreativas ha conseguido que el escultor matemático y geómetra computacional Jorge Harts haya pasado a ser conocido como el padre de Beeharts. En el 2012 abrió su canal de YouTube y comenzó a publicar una serie de videos que terminarían siendo virales. Con ellos contribuyó a hacer que los más jóvenes de todo el mundo conocieran los flexágonos y disfrutaran con el modo con el que ella los maneja. Como desde muy joven ha asistido a congresos singulares en los que se juntan matemáticos, artistas, aficionados a los puzzles, magos, expertos en origami y otras personas interesadas en la frontera entre arte y ciencia, ha podido hacerse un hueco en ese ámbito y ha aportado mucha creatividad e innovación en la matemática recreativa. Ha llegado a hacer poliedros cortando manzanas por diferentes planos y a explicar geometría y teoría de grafos por medio de globos. En este sentido, ha publicado varios artículos con Eric de Mainz, otra importante figura actual en la matemática recreativa, que no deja de lado la matemática seria. Recientemente, uno de los proyectos en el que está involucrada es en la producción de realidad virtual, utilizando para ello transformaciones de Moebius y proyecciones estereográficas. Es también magia, aunque otro tipo de magia. No debemos tampoco olvidar que en los comienzos del cine fue decisivo que se proyectara como hacía Méliès como parte de los espectáculos de magia. Bueno, aquí concluimos lo que es el libro de Como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.